Por nuestra parte, como sector privado, nos comprometemos a seguir trabajando y haciendo sinergias con el Estado, la academia y la sociedad civil organizada, con el objetivo de retomar con firmeza la senda del desarrollo, que es lo que nos convoca este año durante los 3 días del Encuentro Empresarial del Norte. El Perú nos necesita más que nunca y que estemos unidos, empresarios pequeños, medianos y grandes a nivel nacional. El sector empresarial peruano debe responder a la altura de las necesidades. Nuestros países tienen que reducir sus apoyos fiscales, sus apoyos monetarios, porque se está acabando de alguna manera la gasolina, y ahí entramos los multilaterales para poder seguir apoyando a estas pequeñas y medianas empresas mientras dure el efecto de la pandemia. La promoción de una economía digital, ¿sí? No hace falta contarles que la economía digital avanzó en 1 año y medio probablemente lo que hubiera avanzado en 1 década o en 2 décadas en el mundo. Uno de los ejemplos más concretos es el tema de los alumnos teniendo clases de manera virtual. Muchísimos alumnos en América Latina perdiéndose esta posibilidad por no tener por no tener acceso siquiera a Internet. En esto también estamos trabajando y seguiremos trabajando. La priorización en temas de género, les contaba lo mal que lo han pasado en promedio las mujeres mucho más que los hombres durante la pandemia. ¿Y cómo le ha afectado esto a las mujeres? Estamos trabajando en programas de reentrenamiento, en redes de cuidado y en muchos temas que probablemente van a hacer que las mujeres tengan más posibilidades, sobre todo en nuestra región. El cambio climático es un tema sumamente importante, los efectos del cambio climático son muy costosos, hay países en la región que están sufriendo o que sufren muchísimo por efectos del cambio climático. Sabemos que los países que más tienen que avanzar en esto son las grandes potencias como Estados Unidos, China e India, pero nosotros también tenemos mucho por hacer desde América Latina y desde nuestra institución. Lo más importante para avanzar en el largo plazo es la productividad. No hay duda de eso. Hay muchas cosas que podemos hacer alrededor, hay muchas maneras distintas de cortar el pastel, hay muchas mejoras que tenemos que hacer. Pero lo que nos tiene que obsesionar es la productividad. ¿Ya? Y hoy el Perú, lamentablemente, en términos de productividad laboral, es un país relativamente poco productivo, ¿no? Comparado con otros de la región. Ya no vamos a hablar pues de Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, no, fíjense acá nomás comparando con Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil. No, eso es uno, y el tema central, o digamos, uno de los temas centrales aquí es que tenemos a muchos trabajadores en empresas de bajo tamaño, ¿no? Tenemos como el 70% de trabajadores, por lo menos la cifra del 2020 era como el 70% de trabajadores laborando en empresas de menos de 5 trabajadores, por supuesto muchos de ellos independientes, y la gran mayoría, más del 90%, en condiciones de informalidad. ¿Cuáles son los obstáculos para la técnica esta del martillo, ¿no? Los obstáculos es la informalidad, ¿no? El empleo se ha recuperado porque el empleo va vis a vis con el nivel de actividad, pero aún así la mayor parte es informal. Y ese es un obstáculo, como les decía, a raíz de este informe del Banco Mundial. Sobre todo en sectores menos productivos, es más informal aún, ¿no? Los sectores que tienen primaria o la justa secundaria son los más, como se ve en el gráfico, los más informales. Va de la mano con la productividad. Hay un reporte del Banco Mundial también para tratar de combatir informalidad, que no hay ningún plan ahora de este gobierno ni el pasado para tratar de hacerlo. Está ligado al fondo de pensiones con la cobertura. No hay nada claro todavía, no hay ideas claras, porque lo que se hace, como les decía al comienzo de la presentación, es seguir nombrando a lo mismo o a alguien improvisado. Y no hay un plan. No tenemos un plan de largo plazo, un planeamiento estratégico de largo plazo. Ese plan, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, está divorciado de otras instituciones. Y no hay un plan de largo plazo independiente de la parte política. Entonces, el Banco Mundial habla también de un análisis costo-beneficio, ¿no? Que yo pago mi impuesto, ¿qué recibo del Estado? ¿Cuál es mi beneficio?
no pago tanto para el Estado, incluso siendo empresa grande, o con las, digamos, las rigideces del mercado laboral que está imponiendo el Congreso, que ha impuesto el Congreso pasado en el campo y en las trabajadoras del hogar, me hace a mí incentivarme a ser pequeño, a ser micro o a ser informal, ¿no? En ese análisis costo-beneficio de pago de impuestos y qué es lo que te da el Estado, nos da muchas ganas, ¿no? Y por eso es que se incentiva la informalidad. En lo que sí estamos mejores en todo lo que depende más del Banco Central, ¿no? Reservas internacionales netas, por ejemplo, en el monetario estamos mucho más sólidos. Y la parte de balance en cuenta corriente estamos mejor, no mejor que el año 2007, mejor que el 2014, pero dada la situación del entorno externo, si no se caen los precios, no se complica el mundo, esto va a seguir mejorando hacia el 2022, ¿no? Entonces, el gran tema es crecimiento y sostenibilidad fiscal. Estamos debilitándonos en eso y ya tenemos indicadores más débiles que cuando llegamos al grado de inversión. Es decir, si hacemos un análisis comparativo, podría argumentarse de repente, o sea, alguien podría decir, bueno, quizás si no refuerzas eso, podrías en algún momento perderlo, ¿no? Si analizamos factores institucionales que también les prestan atención para la calificación crediticia, creo que es bastante claro que los factores institucionales están inclusive más débiles que en el año 2007 o en el año 2014, ¿no? Entonces, eso es simplemente como una claridad alerta de que las cosas no van por buen camino, ¿no? La composición de la inversión privada es clave en la parte fiscal, inclusive, porque para que podamos mejorar nuestros números fiscales necesitamos que el PBI crezca para diluir la presión de deuda, diluir la presión de servicio de deuda, otras presiones. Obviamente también es importante para generar empleo, obviamente es importante para generar recaudación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la inversión privada, estamos muertos, ¿no? Si no crece de manera sostenida y razonablemente fuerte. Un factor importante para reactivar al país, pero del norte en particular, y un foco en la generación de empleo de calidad, es tener condiciones de estabilidad y predictibilidad en el país, cosa que lamentablemente no tenemos y es un clamor del sector empresarial y del ciudadano a pie de un poco de tranquilidad y paz. Y esto lamentablemente no se está dando y muchos de los problemas están autoinfligidos por el gobierno. Hay una gran percepción de riesgo regulatorio que está haciendo al país un país poco atractivo a la inversión y hay como una percepción de estar en crisis constante, como todos podemos percibir. Y obviamente las elecciones son claves. Tenemos una cantidad de recursos importantes. Esta noche se aprueba la ley de presupuesto o quizá el día de mañana, pero más allá de los recursos es importante lograr mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública. Tenemos según Contraloría 30.000 millones de soles entre 3.000 proyectos paralizados por distintos motivos y esto lo que impide es darle servicios de calidad a la población y carecemos del impacto económico en la fase de construcción de estos proyectos. La minería es absolutamente fundamental y acá asegurar que hayan beneficios y que se perciban en las zonas de influencia. El uso del canon y las regalías es fundamental antes de pensar en incrementar la carga regulatoria y tributaria a este sector. Es importante ver cómo se traducen esas ingentes cantidades de recursos en mejorar el bienestar de la población, que en mi criterio es lo que reclaman los ciudadanos. Pero para esto se requiere avanzar en una serie de conflictos sociales, saber mitigarlos, saber adelantarse de manera proactiva, dado que en el caso del norte un número importante de conflictos, especialmente mineros y de hidrocarburos, se ubican en su región. Y no podemos pretender no avanzar en una agenda de diversificación y generación de empleo en sectores que son muy importantes y que muestran el rico acervo de esta importantísima región del país.